Fanfic El reemplazo. Autor increíble solo para mí. Capítulo 11. Nuevo día cansado, muy cansado. Esa simple palabra no era suficiente para describir cómo se sentía Alex. No solo su cuerpo se sentía cansado, su mente estaba muy agotada también. El día anterior habían pasado muchas cosas, muchas preguntas pasaron por su cabeza, muchas emociones habían creado una tormenta en su mente. Estaba agotado tanto física como mentalmente. Alex miró por la pequeña ventana, el sol todavía no había salido, pero se podía ver de manera muy tenue como la oscuridad comenzó a desvanecerse. Se levantó como pudo, él no recordaba cuándo fue la última vez que había dormido tan mal. Su cuerpo gritaba de cansancio, había dormido en el incómodo y duro suelo, no había sido para nada cómodo. Alex se asomó con cuidado hacia el pasillo, al ver que no había nadie fue a tomar un baño. Claro que no le gustaba usar el baño de unos desconocidos, aunque el señor Lin le había dicho que no había problema. No había mucho que pensar, el pensamiento más lógico es que Alex era el nuevo miembro de la familia y como tal, él era libre de recorrer cada rincón de la casa, de cierta forma esta era su casa también. No había manera de que pudiera pensar así, no había modo de que se sintiera tranquilo o relajado, apenas había llegado y temía, no, estaba seguro que lo devolverían al orfanato en cualquier momento. Como un pedazo de basura. Aún así tenía que tomar un baño, le gustara o no tenía que hacerlo. Se sentía incómodo en esa casa, un extraño. No se sentía bienvenido, a pesar de que le habían dado una bienvenida con cálidas sonrisas y había una enorme pancarta que decía bienvenido, él sabía que esa bienvenida no era para él. A un lado de la pancarta, después de las palabras bienvenido a casa, estaba un nombre escrito. Lincoln. Esa pancarta había sido hecha para él no era Lincoln, él era Alex Inocencia. Él entendía la realidad, pero estas personas, aquellas que le dieron la bienvenida con cálidas sonrisas no parecían entender esa verdad. Alex entró a la tina y abrió la ducha, todo su cuerpo tembló al sentir el contacto de la laguna fría contra su piel. No se quejó, cuando concluyó que su cuerpo ya estaba limpio, salió de la ducha, secó su cuerpo con su toalla. Después tomó los trapos que había traído consigo y cubrió su cuerpo. Cualquiera que le viera pensaría que era extraño, no era normal que una persona llevara su vestimenta al baño para vestirse allí. Este era un hábito que él había desarrollado, era muy extraño en verdad pero no está dispuesto a dejar de hacerlo. La idea de tener que caminar por el pasillo casi desnudo y vestirse en aquella habitación, no había forma de que él hiciera eso. Además, si alguna de esas niñas le viera casi desnudo, no era necesario decir que se moriría de vergüenza. En sus pies descansaba una pequeña mochila, más bien parecía el bolso de una dama por su diminuto tamaño, decidió no pensar en eso y buscó su perfume y se aplicó un poco. Se miró en un pequeño espejo, en este se reflejó un joven chico de cabello blanco, él ya conocía esa figura. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido la oportunidad de vestirse bien. Una camisa manga larga, un pantalón largo y unos zapatos negros. Este era su verdadero yo, no un simple y sencillo chico huérfano que había esperado tanto por ser adoptado. Este era el verdadero Alex Inocencio. Alex inspeccionó su ropa con la intención de hallar algún desperfecto. Respiró complacido, pues sentía que estaba bien. Esta era su mejor ropa, bueno la mejor que había traído consigo, él tenía ropa mucho mejor. Tenía trajes elegantes y zapatos pulcros, cuyos valores y precios harían que a cualquiera se le salieran los ojos. No estaba seguro si era una buena idea mostrar este lado de él a su nueva familia, pero no le prestó atención a esos pensamientos. Esta forma de vestir la había aprendido con el tiempo, su abuelo también se la había enseñado. Fuera del dicho popular, de que las personas no debía de juzgar a un libro por su portada. Alex sabía que esa frase era una estupidez. La verdad es que las personas sí juzgan a un libro por su portada. Alex tenía la intención de salir y ver los alrededores, con algo de suerte la simple acción de caminar le despejaría la mente y sus temores. Ya listo tomó su pequeño bolso y la ropa que había vestido, él la guardaría de vuelta en su maleta, ya encontraría la forma de lavarla. Unos golpes comenzaron a resonar en sus oídos, alguien estaba del otro lado de la puerta tocando con impaciencia. Alex no se molestó por esto, él ya estaba listo y estaba por salir, no había forma de que se molestara, después de todo esta no era su casa. Tomó su pequeño bolso entre sus manos y abrió la puerta. Detrás de esta había un grupo de chicas, una detrás de la otra, aparentemente haciendo fila para usar el único baño disponible, muchas personas y un solo baño, eso por sí solo era la causa de muchos problemas. Cuando la hermana mayor, la chica llamada Lori había llegado y giró la perilla la puerta no se abrió.
Había esperado por un rato, pero su impaciencia pudo más que ella y comenzó a tocar la puerta de una manera no muy amigable. Finalmente la puerta se había abierto. Lori estaba lista para reprender a la persona que había acaparado el único baño que podían usar por tanto tiempo. Ella no pudo seguir con sus planes. Justo cuando la puerta se había abierto, lo primero que captó fue un particular aroma. Su nariz había detectado el olor del perfume. Era una fragancia deliciosa y exquisita, se parecía a esos perfumes costosos que venían del extranjero pero que ella nunca había tenido la oportunidad de obtener por cuestiones monetarias. Delante de sus ojos estaba un chico de cabello blanco, estaba vestido de una manera elegante, se podía percibir un aire de nobleza a su alrededor. Las demás chicas que estaban detrás de Lori se movieron para buscar el origen de la deliciosa fragancia. Esta provenía del chico que había llegado el día de ayer. Lincoln. Murmuró la paralizada Lori, no tenía palabras para describir lo que estaba mirando. Alex se irritó un poco al ser llamado por ese nombre nuevamente, pero decidió no darle importancia. Saldré un rato. Alex dijo sin rodeos. Si no es mucha molestia, cuando despierte, díganle al señor Lin que estaré afuera. Alex miró a Lori, esta no parecía que diría algo muy pronto, así que sin más caminó junto a ella, caminó al lado de las otras chicas, haciendo que el olor del perfume fuera más fuerte. ¿Quién era este chico? ¿No parecía ser su hermano? Estas y otras preguntas nadaron en las mentes de las chicas. La atención de Alex fue directo hacia las fotografías que había visto la noche anterior, quería verlas de nuevo y graban con más detalle la figura del chico de cabello blanco, al que él se parecía tanto. Sin embargo, se sorprendió al notar que algunas fotos habían sido removidas. Él podía ver las versiones más jóvenes de las chicas en algunas de ellas, pero eso no quitaba el hecho que faltaban algunas fotografías. Para ser más específico, las únicas fotos que habían sido removidas eran donde un chico de cabello blanco había sido inmortalizado. Esto era muy extraño. Alex dejó de buscar, habían muchas cosas en su cabeza y no quería agregar más problemas a su ya agotada mente. Estaba por bajar las escaleras, su acción se vio interrumpida por la voz de la chica mayor. No puedes salir sin el permiso de nuestros padres. La chica llamada Lori, la hermana mayor de todas las demás niñas, había dicho esas palabras en protestas. Por un momento Alex se vio atrapado sin saber qué hacer. El pequeño alboroto no pasó desapercibido, un cansado señor Lin había salido de su habitación. Alex miró al señor desde lejos y murmuró. ¿Saldré un rato, puedo? El señor Lin asintió de inmediato. Alex no estaba seguro y estaba de acuerdo o solo lo había hecho de manera inconsciente. Lori lo miró a los ojos como diciendo que no estaba de acuerdo. Alex solo le regaló una sonrisa. Era en verdad un verdadero espectáculo, ¿cómo podía existir semejante chico, con ropas elegante y perfumes finos, estar en la misma casa que esta familia, una familia que apenas tenía lo suficiente para vivir? Todas las hermanas Loud miraron a Alex, era como ver una estrella de cine o un actor famoso. Él era espectacular, a diferencia de la mayoría de ellas que lo único que tenían para vertirse era simples trapos. Una figura, una niña pequeña y diminuta se acercó a él. Buenos días. La pequeña Lily le saludó muy enérgica y con una sonrisa en sus labios. Alex revolvió su cabello. Lily rió feliz. Saldré un rato, Lily, no te metas en problemas. Sí. La pequeña Lily sabía que él se refería al accidente en el parque donde ella se había perdido. Ella era pequeña pero aprendía rápido, no había manera que algo parecido se volviera a repetir. Miró a Alex a los ojos y se sintió feliz de tener un hermano varón. Si por algún suceso inesperado ella llegaba a perderse de nuevo, ya no tendría miedo. Ella sentía en el fondo de su corazón que si se volvía a perder, entonces su hermano la encontraría y la rescataría de nuevo. No tenía mucho tiempo conociéndolo, pero ya le había cogido mucho cariño. Sí, ella amaba a su hermano mayor. Capítulo 12. Clyde. Alex se despidió de la pequeña Lily, en algún momento se tomaría tiempo para conocerla mejor. Decidió que en el futuro cercano, se tomaría el tiempo para conocer a todas sus nuevas hermanas. No estaban unidos por sangre, claro, pero eran hermanos de igual modo. Eso no quitaba el hecho que insistían en llamarlo Lincoln. Bajó las escaleras con pasos lentos pero seguros. Las chicas solo se quedaron sin moverse, incrédulas ante la persona que había desaparecido de su campo de visión. Alex llegó a la puerta y la abrió, quería explorar un poco los alrededores. Su camino se vio interrumpido por una persona. Delante de él había un chico de piel oscura, eran casi de la misma estatura. Lincoln. El chico de piel oscura le había llamado por ese nombre. Alex ya había perdido la cuenta de cuántas veces le habían llamado por un nombre que no era el suyo.
Él no dijo nada, no quiso responder a la pregunta del chico, no tenía las energías para explicarle a este chico que él no era Lincoln. Él le había permitido al señor Lim llamarle por ese nombre, se lo había permitido porque estaba agradecido por haber sido adoptado. También le permitió a esas chicas, a las hijas de su nuevo padre llamarle por ese nombre, pero esto era demasiado. Lo siento, ¿puedes dejarme pasar? Alex murmuró bajo, el chico delante de él había escuchado con claridad, obedeciendo su pedido se apartó y Alex cruzó la puerta. Con la misma confianza con la que un gato caminaba, los pasos de Alex eran seguros, él mostraba una expresión segura aunque no era así como se sentía realmente. Todo a su alrededor era en verdad desconocido, lo que lo ponía más nervioso es que el chico que había estado bloqueando su camino le estaba siguiendo. Disculpa, ¿qué estás haciendo? El chico le miró como si no entendiera la pregunta. Estoy siguiendo a mi mejor amigo. ¿Mejor amigo? Alex ni siquiera conocía a este chico, él debía de estar hablando del chico al que llamaban Lincoln. Solo era cuestión de explicarle que él no era ese tal Lincoln y todo estaría bien, pero no tenía las ganas de hacerlo. No conocía a este chico y no le importaba, sí, Alex era arrogante cuando quería pero nunca dejaba que sus emociones negativas se mostraran en sus acciones. Tenemos mucho de qué hablar, dijo el chico de piel oscura. Estuviste mucho tiempo de viaje, me hacía falta mucho mi mejor amigo. Patético era la palabra que le había venido a la mente, era patético que el autoestima de una persona dependiera de otra. Él había aprendido esto de primera mano, muchas veces se deprimió pues cuando sus amigos eran adoptados nunca los volvió a ver, en esos días se sintió muy solitario. Sí, estaba de viaje. Alex dijo esas palabras como para seguirle el juego, no era su intención tomar el papel de Lincoln, pero considero que no tenía ganas de que Alex Inocencio fuera visto con este chico. A todo esto, ¿de dónde sacaste esa ropa? Dijo el chico refiriéndose a la vestimenta de Alex. No es nada especial, así es como soy. El chico le miró un poco extraño, no era habitual que su mejor amigo Lincoln vistiera tan elegante. La charla de los dos jóvenes se vio interrumpida por unas risas cercanas. Un grupo de chicas se estaban acercando, el chico de piel oscura entró en pánico. Se trataba de algunas de las chicas más populares de toda la escuela. La más alta de ellas se llamaba Cristina. Ella era conocida como la belleza inalcanzable, hermosa y adinerada, ella era el sueño, o mejor dicho la fantasía de todos los chicos de la secundaria. A su lado está una chica de cabello negro azabache, ella era hermosa, había un aire de elegancia a su alrededor. Su nombre era Yaku. El chico de piel oscura miró en todas las direcciones con desesperación, buscando un lugar seguro para esconderse. No tuvo de otra más que esconderse detrás de Alex. ¿Qué estás haciendo? Alex le preguntó sin entender su extraño comportamiento. No quiero que Cristina me vea, cielos, ella es tan bonita y yo tan patético, tú también deberían de esconderte. ¿Esconderse? No había forma de que él hiciera eso, no había manera de que él le tuviera miedo a unas simples niñas. Las acciones del chico de piel oscura no fueron nada elegantes, fueron torpes y extrañas, no era muy difícil que alguien lo viera desde la distancia. La chica que había sido llamada Cristina se acercó a los dos jóvenes. ¿Qué hacen ustedes aquí? Su voz fue filosa, casi tan filosa como para cortar el aire mismo. Clyde, Lincoln. Largo, no soporto verlos, son asquerosos. Sí, ya nos íbamos. La chica cuyo nombre era Cristina, daba órdenes como si se tratara de una emperatriz. Alex no se había equivocado en la primera impresión que había tenido del chico de piel oscura. El chico detrás de él, que se escondía como un ratón, cuyo nombre era Clyde, era realmente patético. ¿Cómo podía obedecer las órdenes de esta chica? Alex sintió el impulso de golpearlo, este chico era una vergüenza para todos los hombres. ¿Qué estás esperando? Fuera de aquí. La paciencia de la chica no era mucha, justo cuando Clyde estaba por correr Alex lo agarró del cuello de la camisa para evitar que escapara como un cobarde y ensuciara más su nombre. La que debería irse de aquí eres tú, maldita serpiente, lárgate antes de que te obligue a morderte la lengua. La voz de Alex había sido firme sin ninguna pizca de temor, a diferencia de Clyde que temblaba de miedo detrás de él. Disculpa. La chica llamada Cristina replicó como si no entendiera lo que había escuchado, no solo Clyde miraba a Alex con una mirada de perplejidad. La chica que acompañaba a Cristina, Yaku, se cubrió sus ojos y negaba con la cabeza, su amiga era una buena persona, pero era vergonzoso que fuera tan arrogante. Sus ojos se posaron un momento sobre el chico que había dicho esas palabras sin temor. ¿Por qué Lincoln vestía tan elegante?
No era propio del perdedor de la escuela que vistiera tan llamativamente, ella no le odiaba pero tampoco eran amigos muy cercanos. Lo que escuchaste, maldita cucaracha, será mejor que te arrastres a la alcantarilla de la que saliste. Ahora fue Yaku la que abrió la boca sin poder creer lo que Lincoln decía. Cristina estaba por responderle, ¿cómo se atrevía a responderle de esa manera? Este perdedor le estaba hablando así a ella, a la chica más hermosa y popular de toda la secundaria. Una sonrisa se dibujó en los labios de Alex. Él no era Lincoln, no era patético ni tonto, tímido o cobarde así como lo era Clyde. El aire alrededor de esta chica gritaba arrogancia e impertinencia. Era insoportable. La chica no parecía que diría algo más, al parecer el que uno de los chicos más patéticos de toda la escuela le hubiera hablado de tal manera le había dejado sin palabras. Sí, era tan patético que cuando tuvo unos problemas con bravucones su hermana mayor fuerte y poco femenina le había defendido. No hacía falta decir que la popularidad de Lincoln se había acabado desde ese día. No había nada más patético que eso, que fuera un hombre que no se podía defender y que tu propia hermana, siendo una mujer, tuviera más pelotas que tú. Nada podía ser más vergonzoso. Alex siguió su camino, ya había dicho todo lo que tenía que decir. Cristina quería defenderse pero sintió que Lincoln era diferente, no parecía el mismo chico del cual se burlaba con facilidad. Alex caminó con pasos seguros, detrás de él caminaba su mejor amigo, mejor dicho el mejor amigo de Lincoln. Clyde nunca había visto a su mejor amigo hacer tal cosa. Nunca antes nadie le había hablado así a Cristina. Todos en la secundaria le tenían miedo, su familia era muy adinerada, eso era más que suficiente para que Cristina se sintiera superior y considerara a todos los demás como simples gusanos. En la secundaria nadie se atrevía a llevarle la contraria o enfrentarla, si ella decía que era un gusano lo era así punto, esto no se debía a ella sino a su padre. El padre de Cristina era un hombre al cual no le pesaba el pulso para consentir a su malcriada hija. Si alguien se atrevía a mirarla con malos ojos, entonces su padre se aseguraba que los padres del estudiante que se había atrevido a faltarle el respeto a su hija no tuviera un futuro brillante. Clyde sabía esto muy bien, sin embargo su amigo Lincoln también lo sabía. ¿Por qué había hecho eso? No era un secreto para nadie en la secundaria la clase de persona que era Cristina y la clase de hombre que era su padre. Por tal razón la mayoría de los estudiantes la evitaban, si es que deseaban tener un futuro brillante entonces era mejor que estar en buenos términos con ella. Nadie quería ser su enemigo, si alguien se convertía en un enemigo, pues era más que claro que a esa persona solo le esperaba un futuro muy oscuro. Deja de temblar. Alex demandó con un poco de enojo en su voz, ya no soportaba ver a Clyde temblar, era patético. Una vergüenza para todos los hombres del mundo. Capítulo 13. La dulce Lenny. Pasaron varios días desde que Alex había entrado en un nuevo mundo. Un mundo que le había parecido extraño al principio, pero con el pasar de los días comenzó a sentirse un poco más relajado. El resto de la familia no pensaba igual, se suponía que todos eran una familia, pero Alex no lo veía así. De alguna manera él siempre se mantenía distanciado de sus hermanas. Cuando la familia se reunía a comer, Alex tomaba su plano y se alejaba de ellos, subía con el plato en las manos y comía sentándose en el suelo de su habitación. Él se negaba a dormir en esa cama, consiguió algunas sábanas más y todas las noches las colocaba en el suelo para dormir. Ahora él se encontraba estirando los brazos de una manera muy extraña, no parecía una persona, parecía un maniquí. No había diferencia, pues lo era. De alguna manera había terminado en esta situación, mientras sus cansados brazos luchaban contra el agotamiento. La chica llamada Lenny, la misma que se había acercado a él, el día que había entrado por primera vez a esta casa, le estaba tomando medidas con una cinta. Alex vio los materiales de costura que estaban esparcidos por la habitación, Lenny medía su cuerpo. Quédate quieto. La chica había protestado ante un agotado Alex, él no sabía por cuánto tiempo más podría resistir. La idea de pasar tiempo con sus hermanas ya estaba en marcha. Lenny había sido la primera, él la escogió como la primera hermana para compartir su tiempo, pero nunca pensó que su tiempo se desperdiciaría convirtiéndose en un intento de maniquí. Lenny movía sus dedos y algunos de sus materiales, parecía como una diseñadora que estaba inspirada en una nueva línea de ropa. Alex suplicó internamente que terminara rápido. Si un maniquí era lo que ella necesitaba, no era necesario que él fingiera ser uno. Ya todo está listo, gracias por tu ayuda Lincoln, con esto podré avanzar mucho. Alex dejó caer sus cansados brazos.
Alex quería quejarse, él nunca pensó que su tiempo sería usado para torturar su cuerpo de esta manera, sin embargo no le podría replicar nada a esta chica. Lenny era hermosa, realmente hermosa, ella se acercó hacia él y como no podía hacer mucho para demostrar lo agradecida que estaba extendió sus brazos y abrazó a su hermano. Te quiero Lincoln. Otra vez ese nombre, ¿quién era Lincoln? ¿Por qué todas estas personas insistían tanto en llamarlo de esa manera? Él nunca pudo conseguir alguna pista que pudiera satisfacer su curiosidad, había pensado que el señor Lin se lo explicaría pero él no estaba dispuesto a compartir esa información. Alex había intentado sacarle algo de información a algunas de sus hermanas pero todas ellas se mantuvieron reacias a despejar sus dudas. Era más claro que el cristal, nadie en esta familia quería contarle sobre ese tal Lincoln. Todas las personas en esta casa eran más tercos que una mula, seguían llamándole con el nombre de Lincoln, a pesar de que ese no era su nombre. Unos suaves murmullos se escucharon provenir de la chica que le abrazaba. Alex trató de buscar sus ojos y tono que de estos brotaban lágrimas. ¿Él había hecho algo malo? No era eso, él sabía que no había hecho nada para lastimar a esta chica, nunca le haría daño por su propia voluntad. Sin embargo ella se encontraba allí, llorando como una niña pequeña. ¿Cuál era la causa de su tristeza? Lenny, ¿por qué lloras? Alex soltó esa pregunta sin pensar, quería saber el por qué. No podía soportar ver a esta hermosa mujer llorar delante de él. Lenny, no llores, una chica tan hermosa como tú no debería llorar. Esas fueron sus palabras, sus versos vinieron desde lo más profundo de su corazón, él era un caballero y como tal no soportaba ver a una dama tan hermosa llorar como una niña pequeña. ¿De qué estás hablando? Lenny se apartó de él y le miró con confusión, era como si no entendiera lo que le había preguntado. Entonces, Alex vio que ella se encontraba bien, no había ninguna pista de tristeza en su expresión, sin embargo las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos. ¡Qué extraño! Lenny murmuró sin entender, sus ojos estaban llorando pero no se sentía triste en lo absoluto. Tal vez estoy enferma. Si eso debía ser, Lenny se convenció a sí misma de que se había enfermado, si ese no era el caso entonces ¿qué podría explicar el extraño comportamiento de sus ojos? Ella no tenía ninguna razón para llorar pero estaba llorando. Lenny trató de secar sus lágrimas pero sus intentos fueron inútiles, sus ojos no dejaban de llorar. Siguió frotando y a cada momento aplicaba más fuerza, parecía desesperada por dejar de derramar esas lágrimas que no tenían ninguna explicación. Te harás daño. Alex atrapó las manos de Lenny, toda la zona alrededor de sus ojos estaba ligeramente roja, Alex no pudo aguantar verla frotar sus ojos con locura, si no la paraba entonces podría hacerse daño. Lenny trató de liberar sus brazos, seguía llorando, sus ojos seguían derramando lágrimas, estaba triste por alguna razón que no entendía. No le importaba, lo único que sabía es que tenía que frotar sus ojos, seguiría frotándoles hasta que sus necios ojos dejaran de llorar. Alex acercó las manos de Lenny, las besó delicadamente, cuando ella reclamó sus brazos Alex puso sus manos en sus mejillas. Con un suave movimiento de sus dedos, acarició las blancas mejillas de Lenny. No quiero que te hagas daño. Alex besó sus dos mejillas y la atrapó entre sus brazos, eso era lo único que había podido pensar para tratar de calmarla. Me siento mejor. Lenny le regaló una sonrisa, era como si nada hubiera pasado. Su sonrisa era tan cálida como el sol de verano, pero la zona alrededor de sus ojos contaba una historia diferente. Ella había frotado con demasiada fuerza, al verla más de cerca vio unos ojos rojos y párpados hinchados. Parecía que Lenny no había dormido muy bien. Lenny, ¿todo está bien? Alex preguntó sin vacilar, sus palabras eran de auténtica preocupación. Si Lincoln, estoy bien, ¿por qué no lo estaría? Alex resistió el impulso de buscar un espejo y mostrarle lo que él podía ver pero decidió no molestarla, tendría que hablar con el señor Lin sobre esto. Ese hombre era el padre de 11 niñas, él debería ser capaz de manejar esta situación mejor que él. Él, un huérfano que había sido adoptado. Esta familia, le abrieron las puertas de su hogar y de sus vidas pero él no se sentía para nada bienvenido. La palabra invasor era la palabra más adecuada para describir cómo se sentía, después de todo esta familia no le había dado la bienvenida a Alex Inocencio, ellos le habían dado la bienvenida a Lincoln Loud. ¿Estás bien? ¿En qué estás pensando? Sí, estoy bien. No es nada importante. Las palabras de Lenny lo habían sacado de su pequeña burbuja, Ultimate el nombre de Lincoln nadaba mucho en sus pensamientos. Ya es mi turno, quiero que Lincoln me acompañe al centro comercial. La que había dicho esas palabras había sido Lori, la hermana mayor de todas estas niñas.
Ya es hora, qué lástima, quería estar un poco más con mi hermano. Era una verdadera lástima, Lenny estaba disfrutando pasar tiempo con su hermano, sin embargo el tiempo se había ido como un rayo. Ahora era el turno de Lori. Lenny había prometido que después de que Alex le ayudara con su ropa, estaría disponible para ayudar a su hermana. Lori había planeado ir al centro comercial. No era nada del otro mundo, tampoco era nada interesante que su hermano Lincoln le acompañara, lo más probable es que lo usaría como mula de carga para sostener todas sus compras. Alex tembló cuando visualizó ese muy probable futuro, era cruel que pensara eso de la hermana mayor cuando no la conocía. Este temor nació de ver en repetidas ocasiones como Lori llegaba de hacer compras y la pobre Lenny llegaba cansada de cargar bolsas. Claro que Alex saltaba de inmediato para ayudar a la dulce Lenny. Le había pedido específicamente a Lori que la siguiente ocasión que tuviera que ir de comprar lo llevara a él y no a Lenny. Lo que era más extraño es la gran cantidad de bolsas que siempre entraban por esa puerta. De alguna forma él vio que Lori no compraba casi nada para ella, sus compras consistían en vegetales, frutas, algunos alimentos secos y otras cosas más. La mayoría de las compras eran solo de alimentos, al parecer los padres de esta familia le habían confiado a la hermana mayor la tarea de comprar los alimentos de la casa. Alex lo pensó por un momento mientras Lori lo tomaba del brazo. Ahora que lo pensaba nunca había visto a Lori o a Lenny con alguna prenda nueva. Él había entrado en la habitación que las dos hermanas más grandes compartían y en todas esas visitas nunca había nada nuevo, ni ropa, ni zapatos ni nada. La respuesta de estas dudas fueron claras en su mente. Una familia grande, muchas bocas que alimentar y poco dinero. Capítulo 14. Tú no eres mi hermano. Alex acompañó a Lori al centro comercial, al parecer sus padres confiaban mucho en ella, pues le dejaban conducir el único auto de la familia. Ella era la hermana mayor, su edad ya pasaba de los 20 así que tenía la edad legal para conducir. Compraremos algunas cosas como la comida, y algunos pedidos especiales de mis padres. Sí. Quiero que te mantengas cerca de mí, no quiero terminar buscándote por todo el centro comercial. Sí. Era un poco molesto, Lori le estaba hablando como si fuera alguna clase de niño pequeño. Alex no se sentía muy cómodo pues la hermana mayor solo lo había tratado como a un niño pequeño. Claro que él no esperaba nada de ella, pero él sabía que ya no era un niño, Alex era joven, se encontraba en la etapa de la niñez a la vida adulta. Él ya no era un niño, no había forma de que lo fuera, aunque su joven rostro dijera lo contrario, su niñez ya se había acabado. Alex posó una de sus manos sobre su pantalón, el día de hoy no estaba usando sus ropas. En verdad él tenía muy poca ropa, de mala gana tuvo que usar unas prendas que no eran nada familiares. Una camisa naranja, un pantalón azul y unos tenis blancos. Le desagradaba tener que usar esa ropa, no tenía otra opción. Su padre le había dicho que estaba bien, que esas prendas no tenían ningún uso o utilidad, no había ningún problema en usarlas. Además de eso el señor Lin le había dicho que estaba bien que arrojara su ropa usada en el cesto de la ropa sucia. Su hija mayor era la que se encargaba de esa labor. Alex se prometió a sí mismo que cuando cumpliera los 16 años le devolverían al señor Lin toda la amabilidad que le había dado. Amabilidad que él no se había ganado, amabilidad que no merecía. Llegamos. Lori anunció para luego bajar, detrás de él caminaba Alex con su no muy familiar vestimenta. Alex acompañó a Lori todo el camino, no se separó de ella ni por un momento, no estaban en ese lugar para jugar, a Lori se le había asignado una tarea muy importante, no era tiempo de jugar, ella tenía que actuar como la adulta que era. Cansado, muy cansado. Alex sentía que no podía más, de sus brazos colgaban varias bolsas, no eran muchas, cuando había visto a Lenny cargar con las compras, ella cargaba en sus brazos muchas más. Eso no significaba que no pesaran, como si el peso no fuera suficiente, las tiras de las bolsas apretaban la piel de Alex, creando una sensación nada cómoda. Cuando finalmente llegaron al vehículo, Lori le ayudó a meter las compras en el maletero. Todo listo. Lori anunció pesadamente, así como Alex se sentía cansada, cuando habían pasado por las diferentes tiendas había visto muchas cosas interesantes. Tenía ganas de descansar, pasear un rato y comer un helado, pero ese pensamiento era muy ingenuo. No había forma de que pudiera hacer eso, en una familia tan grande, donde hay tantas bocas que alimentar. El dinero no es algo que exista en abundancia, Lori tenía un empleo de medio tiempo. Aún con eso eran raras las ocasiones donde podía gastar dinero para sí misma, como la hermana mayor que era, como una mujer madura ella entregaba la mayoría de sus ganancias a sus padres con el objetivo de ayudar con los gastos de la casa.
Lindos paseos, helados y hermosos vestidos eran algo que no podía alcanzar en la actualidad, eran un lujo, una fantasía, eran inalcanzables. La expresión amarga de Lori fue vista por Alex, él no la conocía mucho pero con solo verla era seguro que estaba agotada. Vamos a pasear. Esas fueron sus palabras, fue como si él hubiera leído los pensamientos de Lori, había leído sus sentimientos como si se tratara de un libro abierto. Me encantaría. Respondió Lori con una amarga sonrisa, en serio quería tomarme un tiempo para descansar, pero no podía, no tenía el entusiasmo o el dinero para hacerlo. Te compraré un helado. Lori le miró incrédula. Parecía alguna clase de broma, no había forma de que su hermano menor, de que Lincoln que no tenía edad legal para trabajar pudiera tener dinero, también la idea de que sus padres le hubieran dado algo de dinero del recortado presupuesto familiar estaba fuera de todo pensamiento. Alex entendió la mirada de Lori, sacó un pequeño billete de su bolsillo y se lo mostró de manera muy fugaz. Le disgustaba que ella le viera con esa mirada de sospecha, era como si Lori estuviera viendo a un mentiroso. Lori pareció que no se movería en un buen rato, Alex perdió la paciencia, la tomó del brazo y se la llevó dentro del centro comercial. Alex compró los helados más costosos, una acción que no pasó desapercibida por la incrédula Lori. Ella decidió no prestarle atención, en verdad estaba muy cansada, ser la hermana mayor era muy agotador. El tener que ser la figura de autoridad cuando sus padres no estaban era un trabajo muy duro. Le dio una pequeña probada a su helado con una pequeña cuchara, casi de inmediato una sonrisa se formó en sus labios, el sabor del chocolate y la nata inundaron su boca. Era un sabor delicioso, Lori se dejó llevar, eran raras las ocasiones cuando podía disfrutar de estos pequeños lujos así que se tomó su tiempo para comer. Alex no le prestó atención, él miraba a las personas pasar de un lado a otro. Lori terminó su helado, una sonrisa había quedado plasmada en su expresión, era como la sonrisa de una pequeña e inocente niña. Tú no eres mi hermano. Aquello fue inesperado. Alex miró a Lori y ella lo miró a él, Alex no tenía nada que ocultar, desde que había llegado había aceptado que le llamaran con ese nombre, había sido una petición por parte del señor Lin. Parece que te diste cuenta. Dijo Alex con pesadez aunque un poco aliviado. Le había dicho al señor Lin que no soportaba que me llamara por ese nombre, yo no me llamo de esa manera. De alguna manera Lori ya lo sabía, esa verdad era muy clara en su mente, ella era la mayor de todas las hijas del señor Lin. Desde el día que Alex había llegado a su hogar ella sabía en su corazón que este chico no era su hermano Lincoln, aún así se dejó llevar, siguió el juego que su padre había creado, trató a este chico como si fuera su hermano. ¿Por qué? Ella sabía que este chico no era Lincoln. Él solo era alguien que se parecía a él, su piel era idéntica, su cabello blanco era como el de su hermano. Entonces es verdad. Dijo Lori con malestar, de alguna manera ella deseaba que aquel suceso del pasado fuera solo un sueño, se había convencido a sí misma de que aquello no había pasado. Se las arregló para manipular su frágil mente, su confundida cabeza había inventado la historia de que Lincoln se había ido de viaje por mucho tiempo, que había vivido con unos familiares en otro estado. Había visto a su hermano entrar por esa puerta después de tanto tiempo, pero no era él. Tú no eres mi hermano, ¿quién eres? La voz de Lori comenzó a temblar, parecía que estaba a punto de llorar. Alex se lamentó por verla en ese estado, era justo como lo que había pasado con Lenny, la chica enfrente de él, Lori estaba bien y de repente su estado de humor cambia a uno afligido y triste sin ninguna explicación. Mi nombre es Alex Inocencio. Lori escuchó ese nombre mientras sus dedos jugaban con la taza del helado vacía. Respiro profundo y suspiro. Tenía que ser fuerte, el centro comercial no era el lugar para armar una escena, si quería llorar podía hacerlo, pero tendría que esperar a llegar a casa. Ya en su habitación, en su lugar seguro podría llorar con toda libertad, podía dejar que la culpa la comiera, podía dejar que el odio la tortura. Si su compañera de cuarto, Lenny, le escuchara sollozar eso no importaría, ella no era ajena a la tristeza que acompañaba a Lori. Ella también sufría así como ella, Lori tenía su propia manera de lidiar con ese pecado y Lenny tenía su propio modo de lidiar con el fantasma de ese error. Lori secó sus necias lágrimas, las cuales estaban por salir, quería llegar rápido a casa, allí podría llorar con toda libertad. No estaba en sus planes que este chico le viera en ese estado, si él comenzaba a hacer preguntas, ella no podía imaginar que tuviera las energías para responderle. Antes de que ella pudiera decir algo, Alex la tomó de la mano y comenzó a caminar. Sus pasos los llevaron a diferentes tiendas, Alex tenía ganas de gastar algo más de dinero.
La idea de comprar una computadora le pasó por la mente, necesitaba una para seguir estudiando, su método de estudiar en línea era algo que le gustaba. Le gustaba mucho más que solo leer libros. Sus pasos se detuvieron cuando notó que Lori dejó de avanzar. Los ojos de Lori brillaban con entusiasmo cuando se posaron sobre las exhibiciones de una tienda de ropa. El vestido que había llamado su atención era deslumbrante. De un rojo carmesí, largo y exquisito, parecía que había sido diseñado por algún diseñador famoso. Entremos. Lori estaba por protestar pero no pudo, la mayoría de sus energías estaban concentradas en otra cosa. Rápidamente Alex llamó a una señorita que trabajaba en el lugar. Claro que al principio la señorita los miró de una forma no muy amigable, después de todo estaban en una tienda de ropa, esta tienda no era como las demás, las prendas que adornaban el lugar no eran como los pedazos de basura producidos en masa de las tiendas comunes. Cada prenda y cada vestido eran únicos y hechos a mano por diseñadores famosos, no eran cosas que cualquier persona pudiera permitirse. Lori estaba por protestar pero Alex la tomó fuerte de la mano. La señorita a mi lado quiere probarse ese vestido, por favor ayúdela. La señorita asintió, Lori quería negarse pero Alex no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Una hermosa chica de mechones dorados salió del vestidor usando el mismo vestido de color rojo carmesí que había llamado su atención. Alex sonrió, era realmente hermosa. Esta chica era la perfecta representación de la belleza, Lori se veía muy bien, su rostro se mostró avergonzado pero eso no le quitó atractivo, esta radiante belleza estaba delante de Alex. Esta hermosa mujer era su hermana, en su rostro se mostró una amplia sonrisa, no había manera de ocultar su orgullo por ser el hermano de semejante mujer. Lo voy a pagar. Alex buscó a la misma señorita que le había ayudado a su hermana a buscar el vestido. Los ojos de la mujer se abrieron cuando llevó a Alex para pagar por el vestido, el costo del vestido rojo carmesí eran suficientes para hacer que a cualquiera se le salieran los ojos. Sin embargo Alex pagó esa cantidad de dinero con toda la tranquilidad del mundo, como si no fuera la gran cosa. Mientras volvían al vehículo para volver a casa, callada Lori acunaba una bolsa en sus manos la cual tenía su nueva adquisición. Capítulo 15. Prepárate para la escuela. La sola acción de hacer las compras había tomado más tiempo de que se había esperado. Esto no había sido causado por Lori, ella nunca sería así de irresponsable. El retraso había sido culpa de Alex, después de haberlo confrontado y de que Lori admitiera que él no era Lincoln. Esa simple acción no pareció molestarle al nuevo miembro de la familia, en cierto sentido Alex estaba agradecido que Lori tuviera una pizca de sentido común, tal vez con esto, él podría dejar de fingir que era ese tal Lincoln. No era que él quisiera ser él, o fingir ser alguien que no era, es solo que ya había aceptado el hecho que todo el mundo en esa casa lo llamara por ese nombre. Deberías decirme quién es ese chico. Lori no era tonta, entendía lo que Alex quería preguntar, después de todo era difícil de explicar que toda la familia le llamara por un nombre que no era el suyo. No puedo. Dijo Lori sin más, Alex no estaba conforme con esa respuesta. Alex la miró con ojos interrogantes. No me mires así. Se quejó ella, sentía que sus emociones se desbordarían en cualquier momento, habló con un esfuerzo sobrehumano para que sus labios no temblaran. Es muy complicado, pero te prometo que te lo explicaré todo cuando me sienta lista. ¿Qué se suponía que significaba lista? ¿Lista para qué? Alex solo quería que alguien, que cualquier persona en esa familia, le explicara por qué insistían tanto en llamarle Lincoln. Era un misterio total, ¿quién era Lincoln? ¿Por qué esas fotos habían desaparecido tan misteriosamente? Alex tenía la ligera idea de que ese chico podría ser un miembro de esta familia, hijo del señor Lynn y la señora Rita, hermano de Lori y de todas las demás chicas. No estaba seguro si ese era el caso, si no podía conseguir más información, entonces sus deducciones se aflojarían. Ellos ya eran una familia grande, una familia enorme que apenas tenía lo suficiente para vivir. Alex no tembló ante la idea de comprar ese costoso vestido para Lori. Comprendió que esa exquisita prenda era solo un sueño lejano para una chica como ella. Lo que no encajaba en toda esta situación era él. Una familia tan grande no necesitaba más cargas, no necesitaban más trabajo, ni bocas que alimentar. El que no encajaba en esta familia era él. ¿Por qué lo habían adoptado? Pensó que una familia llena de chicas deseaba tener un hermano varón, pero ¿y Lincoln? Si él era el varón en la familia no necesitaban adoptarlo, ahora que lo pensaba le pareció muy extraño que el señor Lynn y la señorita Rita aparecieran de repente en el orfanato y dijeran de la nada que querían adoptarlo. ¿Acaso querían otro hijo varón?
Y a todo esto, ¿dónde está ese chico que se llama Lincoln? Él había vivido con estas personas por casi un mes, en ninguno de esos días había visto a ese chico. Alex ya no podía más, quería distraer su mente, se sentía como un detective cuya investigación de un caso se había estancado por falta de información. El vehículo se detuvo enfrente de la casa, él no perdió tiempo y comenzó a llevar las bolsas dentro. Esperaba que el esfuerzo lo distrajera y así mismo ocurrió, su mente se despejó al menos por un momento. Lori no se había tomado la molestia de ayudarlo, eso no le molestaba a Alex, ella estaba más distraída sosteniendo su nuevo vestido en sus manos. Finalmente Alex terminó de llevar todo dentro, llamó a Lori y esta salió de su trance. Al entrar Alex vio que toda la familia estaba reunida en la sala viendo la televisión. Alex les dio un rápido saludo y subió a su habitación, Lori también estaba por saludar y anunciar la alegría de una labor bien hecha, no pudo hacerlo. Una boda sonrisa estaba dibujada en sus labios. Lori, ¿por qué estás tan feliz? Quien había preguntado esto había sido una de las gemelas, más específicamente la hermosa rubia que tenía a su alrededor un aire de realeza y nobleza. ¿Lori? Volvió a preguntar loca, pero Lori no dijo no una palabra, era como si el gato le hubiera comido la lengua. El señor Lin interrumpió la conversación de sus hijas cuando recordó algo muy importante que había recordado. Lori, ¿podrías llamar a Lincoln? La voz de su padre fue suficiente para hacerla reaccionar. Está bien. Lori obedeció al pedido de su padre, después de que había llamado a Alex, él bajó de inmediato. Ella solo lo miró por un momento, en verdad se parecía mucho a él. Cuando pensó en esto sintió que lloraría de nuevo, así que fue a su habitación, se arrojó sobre su cama y dejó que sus sentimientos se desbordaran. Alex se sintió un poco inquieto, pensó que había hecho algo mal, no estaba seguro del por qué le habían llamado. Él había ayudado a Lori a hacer las compras, no había nada de malo en eso. Hijo, mañana empezarás la escuela. ¿Escuela? Alex sabía el significado de esas palabras, pero no entendía muy bien qué era eso en realidad. Desde que podía recordar él nunca había ido a la escuela. Su abuelo se había encargado de darle educación en casa. Una educación extraordinaria, más extraordinaria que lo que se podía conseguir en una secundaria o una universidad. Si lo pensaba detenidamente, él no necesitaba ir a la escuela. Aún así, tenía que distraer su mente con alguna cosa, algo que le ayudara a pensar en otra cosa que no fuera su investigación que se había estancado. Lori le había prometido que le explicaría las cosas a su tiempo, pero él no tenía idea de cuánto tiempo sería eso. No tenía la paciencia para esperar. Está bien. Alex respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza. El señor Lin volvió a su asiento y siguió viendo la televisión. Una de sus hermanas se levantó de su asiento, ella tenía la intención de ir hacia su habitación. No soportaba ver a Alex, no quería verlo, era asqueroso, le parecía desagradable. Ella nunca dejó que sus emociones se mostraran, sus verdaderas emociones. Alex no se había dado cuenta cuando ella se había levantado de su asiento. Mientras la idea de la escuela nadaba en su mente, se sentó en uno de los escalones. Una sombra se puso encima de él, esta le pertenecía a la chica de cabello castaño corto, que vestía con una camisa sin mangas. Quítate, quiero pasar. ¿De dónde había venido eso? La chica llamada Luna le había demandado que se apartara del camino de una manera no muy amigable. Alex no había hecho nada para que Luna le viera como un enemigo. Está bien, no tienes que ser así. Alex replicó de una manera infantil, si ella se lo pedía él se apartaría para despejar el camino y que pasara, pero eso no significaba que le gustara la manera tan engreída como se lo había pedido. La imagen de esa chica Cristina pasó por su mente. Luna no tuvo la paciencia para esperar por Alex, el estorbo que bloqueaba su camino. Lo empujó a un lado y subió. Alex había pasado de un poco irritado a realmente molesto, Luna lo había empujado al suelo como si fuera un enemigo, el dolor de la caída y la sensación del duro suelo no era nada agradable. ¿Qué le pasa a esa chica? Se preguntó para sí mismo, por suerte ninguna de sus hermanas había visto ese comportamiento. Se levantó del suelo y suspiró. Todavía no conocía a Luna, desde que había llegado ella siempre lo miraba con malos ojos. Su mirada decía, ¿qué haces aquí? O algo parecido. Alex no disfrutaba eso, no disfrutará que Luna lo mirará con esos malos ojos, él recordaba bien cuando había sentido esa mirada en el pasado. Pensó en el hombre del orfanato, ese que lo había llamado abominación o deformación, no lo recordaba bien y no le importaba. No le importaba ese hombre, si fuera por él hubiera sido mejor si nunca lo hubiera conocido.
Luna era una historia diferente, ahora que él había sido adoptado, a pesar de sus dudas de por qué había sido adoptado él y Luna eran en definición hermanos. No quería estar en malos términos con ella, quería llevarse bien con todos los miembros de esta familia. Alex tenía que hablar con ella, si él había hecho algo para dañarla entonces se lo preguntaría, dependiendo de la respuesta él se disculparía, se trataría su orgullo y se disculparía a pesar de que en su corazón estaba seguro que no había hecho nada para lastimarla o dañarla. Subió las escaleras, él no se había dado cuenta pero alguien camina detrás de él. ¿Ocurre algo? Él le había preguntado a la figura femenina que camina detrás de él. La chica con el aire de una reina de belleza respondió con una alegre sonrisa. Solo quiero acompañar a mi lindo hermano un rato. Alex no dijo nada, las palabras de la chica llamada Lola parecían sinceras. Acompáñame entonces, quiero hablar con Luna. Capítulo 16. Tú no eres el Alex tenía la intención de hablar con Luna, ellos no eran amigos pero tampoco enemigos, solo eran hermanos que no se conocían. Al menos él no estaba solo, Lola estaba a su lado para afrontar la incómoda situación. Ahora que Alex lo pensaba, Luna nunca le había llamado por el nombre de Lincoln en ningún momento. Ni una sola vez, para ser más preciso ella nunca se diría a él, ni por el nombre de Lincoln ni por su propio nombre. Bueno, ese pensamiento no tenía sentido, después de todo el señor Lin era el único que sabía su nombre, él y Lori. Luna, abre por favor, solo quiero hablar. No consiguió ninguna respuesta, espero y nada, parecía que no había nadie del otro lado de la puerta. Detrás de la puerta se había una persona. Una chica de cabello castaño corto de casi 19 años de edad abrazaba su almohada con una frustración incomparable. No soportaba tenerlo cerca, no soportaba mirarlo o escucharlo, lo odiaba. ¿Por qué? Esa pregunta era muy fácil de responder, la persona que estaba del otro lado de la puerta, el chico que preguntaba por ella con aparente preocupación en su voz no era su hermano. Él no era Lincoln, solo era un impostor que se hacía pasar por su hermano. Lo odiaba con todas sus fuerzas, cómo se atrevía a fingir ser él, cómo se atrevía a actuar como él, a vivir en la misma casa, a vestir su ropa y habitar su espacio. Era insoportable. ¿Qué le había pasado a su familia? De la nada este chico aparece y lo tratan como a un miembro de la familia, le llaman por el nombre de Lincoln y actúan como si fuera él. No había manera, él no era Lincoln, nunca podría serlo. ¿Por qué todos fingían que era Lincoln? Su familia, su hermano. Hermano, no creo que Luna quiera salir ahora mismo. Está bien, quería hablar con ella pero si no estaba de humor no hay nada se pueda hacer. ¿Cómo se atrevía a preocuparse por ella? Él, un impostor. ¿Qué demonios le estaba pasando a su hermana Lola? ¿Por qué le decía hermano? Él no era Lincoln, nunca podría haber nadie como él, nunca lo volvería a ver, él nunca cruzaría esa puerta, él jamás volvería. ¿Por qué todos están tan ciegos? Alex se rindió ante la idea de convencer a Luna de que saliera de su habitación para hablar, parecía que ella no quería saber nada de él. Sin más que hacer Alex miró a Lola, no era una mala idea pasar tiempo con ella, Lola que tenía casi su misma altura y edad le miró con una sonrisa, era como si supiera lo que él estaba pensando, su expresión hablaba por ella. No me molestaría pasar tiempo con mi hermano. Entonces ocurrió. Alex no se lo esperaba pero la puerta se había abierto y ahí estaba Luna. Alex sonrió contento, parecía que ella había reaccionado y estaba dispuesta a hablar con él. Él estaba equivocado, lo que Luna había pensado estaba lejos de coincidir con los pensamientos de Alex. Entonces estalló, Alex no sabía el por qué, antes de que se hubiera dado cuenta Luna se lanzó sobre y cayó al suelo. Sin ninguna advertencia Luna lo había empujado y había hecho que cayera al suelo, fue brutal pero no había sido suficiente, estaba lejos de ser suficiente. Justo cuando Alex trataba de levantarse, después de ese repentino golpe, estaba por quejarse pero no pudo. Unas manos habían abrazado su cuello, Alex no lo entendió de inmediato pero al sentir cómo esas manos apretaban su cuello desnudo lo entendió. Luna no estaba estrangulando. ¿Por qué? ¿Qué había hecho él? ¿Por qué ella hacía esto? Esas y otras preguntas nadaron en la mente de Alex a medida que el dolor en su cuello aumentaba. Le faltaba el aire, no podía respirar. Tenía miedo, miedo de perder la conciencia, miedo de morir. ¿Por qué estaba pasando esto? Cuando Alex había sido adoptado nunca imaginó que una situación como esta. Jamás, ni en sus sueños más locos podría haberse podido imaginar que una de las hijas del hombre que lo había adoptado, apretaría su cuello con intención de matarlo. Tú no eres él.
Había dicho Luna de repente sin aflojar su agarre, al contrario sus manos apretaban con más fuerza a cada segundo. Tú no eres él. ¿Cómo te atreves a fingir ser él? ¿Cómo te atreves a usar su ropa? Esas palabras estaban llenas de una furia ciega, una furia que se había desbordado. Lola trató de pararla, no soportaba ver lo que estaba pasando, no había palabras ni explicación que pudieran explicar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Lentamente los ojos de Alex se cerraban, poco a poco estaba perdiendo la conciencia, Alex podía sentir cómo lentamente su conciencia se desvanecía y cómo la llama de la subida se extinguía. Lola notó esto, trató con todas sus fuerzas de parar a su enloquecida hermana, comenzó a llorar incontrolablemente, luchó con todas sus fuerzas, en verdad lo hizo, pero su hermana era mucho más grande que ella y como tal era mucho más fuerte. En su lucha por tratar de ayudar a su hermano Luna la golpeó, Lola cayó a un lado retorciéndose por el dolor pero sus lágrimas siguieron fluyendo. Luna estaba fuera de control, había enloquecido, no parecía que se detendría hasta que la llama de la vida de Alex se extinguiera por completo. Luna ya no podía razonar, ya no podía pensar, solo odiar. Odiar a esta persona que fingía ser su hermano, esta persona que usaba la ropa de Lincoln y que todos en esta casa le llamaban por ese nombre. El alboroto en el piso de arriba había llegado al resto de la familia. Todos subieron en pánico pensando algún delincuente se había atrevido a violar el espacio sagrado de esta familia. Los ojos del señor Lin palidecieron y todo el color abandonó su rostro. De alguna manera se las arregló para apartar a Luna de su hijo, para apartar a su niño de las garras de la muerte. Justo cuando los últimos vestigios de conciencia estaban por abandonar a Alex, justo cuando la llama de su vida estaba por apagarse, su cuello fue liberado de las garras de la muerta. Tosió como nunca lo había hecho antes, sus pulmones lucharon para recuperar el aire que había perdido, siguió tosiendo y el dolor en su cuello era insoportable, tosió de nuevo mientras incontables lágrimas salían de sus ojos. ¿Qué demonios estabas haciendo? El señor Lin gritó con todas sus fuerzas. Todas sus hijas temblaron, nunca habían visto a su padre tan disgustado. Luna no pareció escucharle, ella no había terminado. Lori, Lenny, Luan e incluso Lin Jr. luchaban desesperadamente para controlarla, no se podía razonar con ella. El señor Lin la bofeteó, una u otra vez, nadie llevaba la cuenta, el señor Lin había usado toda su fuerza. No tenía tiempo para ser amable después de lo que sus hijos habían visto. Luna, una de sus primeras y más amadas hijas, había intentado asesinar a su único hijo varón. Luna se congeló aparentemente por el dolor, pero eso no era suficiente, ella había intentado asesinar a Lincoln, unas simples bofetadas nunca serían suficientes. Si el alboroto no hubiera sido tan grande, si las cosas hubieran ocurrido en silencio, entonces Luna había matado a Lincoln. Lin Jr. era conocida como la hija más fuerte de la familia. Talentosa, ágil y fuerte. Ella misma recordó los momentos cuando ella tuvo que intimidar a los bravucones que molestaban a su hermano. Esto era diferente, totalmente diferente, ahora Luna era la bravucona, esto no había sido un simple intento de molestar a alguien y amargarle el día. No era como los demás bravucones. Había sido un auténtico intenso asesinato, si la familia no hubiera llegado a tiempo. Lin apretó sus puños con todas sus fuerzas. Golpeó a Luna con todas sus fuerzas, un golpe, otro y otro más. El señor Lin no se tomó la molestia de pararla, solo cuando sintió que había sido suficiente la atrapó para que parara. ¿Cómo te atreves a tratar de matar a nuestro hermano? La ira de Lin estaba impregnada en esas palabras. Dejen de llamarlo hermano, él no es nuestro hermano. Luna había recibido un nuevo golpe, este no había sido ni de el señor Lin, ni de su hija que tenía el mismo nombre. Lori acarició su mano ante la acción que había realizado, no hacía falta decir que más de una hermana miraban a Luna con ojos asesinos. Lori solo la dejó ahí en el suelo. Fue a ayudar a su hermano, Alex estaba jadeando, le costaba respirar y había empezado a llorar. Lori sintió una punzada en el corazón, ayudó a Alex a caminar, él no dijo nada, solo hizo lo que Lori quería, sin emociones en su expresión, solo miedo y terror. Lola acompañó a Lori, después de que había sido golpeada por Luna se retorció de dolor. Había atrapado la mano de Alex mientras Luna seguía tratando de asesinarlo, había tomado su mano y comenzó a rezar dentro de su mente para que alguien le ayudara. Ella era pequeña, ella era débil y frágil, era como una muñeca de porcelana, se odió a sí misma. El que su familia hubiera llegado antes de que fuera demasiado tarde había sido solo suerte. Se odió a sí misma por ser tan débil. Si tan solo fuera más fuerte, ella hubiera podido detener a su hermana y su querido hermano Lincoln no hubiera tenido que pasar por esto.
Capítulo 17. Dormiré contigo de alguna manera. Alex se las arregló para llegar a su habitación. Lo que le había pasado era simplemente demasiado increíble, aunque no en el buen sentido. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué se había equivocado? No, él no había hecho nada malo, él nunca hizo nada para que intentaran quitarle la vida y, sin embargo, eso mismo fue lo que ocurrió. Literalmente Luna, su nueva hermana, había intentado asesinarlo. No fue un accidente, no fue un error, ella literalmente quería verlo muerto, acabado, destruido. Ella había intentado acabar con él. ¿Por qué? Tú no eres él. Luna había dicho esas palabras mientras se esforzaba para asesinarlo. ¿Acaso se refería a Lincoln? Él no era estúpido, claro que entendía que él no era Lincoln, nunca fue su intención hacerse pasar por él o usar su ropa, esa fue una idea del señor Lin, el hombre que lo había adoptado. Aún así, lo único que le había pedido el señor Lin es que le permitirá llamarle por ese nombre. Él nunca pidió que las demás le llamaran Lincoln, él nunca lo pidió y sin embargo, de la nada ellas empezaron a llamarlo así. Toda esta familia está loca. Él murmuró bajo para que las chicas que estaban cerca de él no le escucharan. Se mantenía acurrucado en la cama, abrazando sus rodillas y haciéndose una bola. Algunas lágrimas todavía salían de sus ojos, le dolía respirar, su garganta todavía le dolía. Su hermana Lenny acariciaba su cabello delicadamente, era un toque suave, pero eso no servía para calmarlo. Alex tenía miedo. Miedo de la muerte, su vida ya no estaba en peligro, pero todavía podía sentir esas manos apretando su garganta. Lo siento, todo fue mi culpa. Lola habló de repente, pero Alex no le respondió, más bien no tenía las fuerzas ni el estado mental para hacerlo. Sus demás hermanas estaban en esa pequeña habitación para consolarlo. Lori, Luan, Lin Jr., Lucky, Lana, Lisa y finalmente la pequeña Lily. Algunas de ellas estaban llorando, literalmente su hermano estuvo a punto de perder la vida, si no hubieran llegado a tiempo, si solo hubieran llegado un segundo tarde, entonces las cosas hubieran sido mucho peor. ¿Qué demonios le pasa a esa chica? La hermana mayor de todos los presentes murmuró con fuerza. Lori estaba enojada, no estaba furiosa. De repente su hermana había enloquecido sin ninguna explicación. No podía aguantar las ganas de ir por ella y golpearla hasta hacerla sangrar, pero no tenía las fuerzas para eso. El ver a su hermano tan lastimado le había rompido el corazón, su ira era enorme pero su preocupación por su hermano era mucho mayor. Todas querían abrazarlo pero no tenían la confianza necesaria, Alex todavía no era cercano a la mayoría de ellas. Solo Lori y Lenny habían pasado tiempo con él, y Lola se le había acercado sin ninguna vacilación o temor. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría con Luna? No podían denunciarla por el intento de asesinato, la odiaban, la despreciaban como nunca podrían haberse imaginado. Todas ellas amaban a Luna, pero esto. Lo que había hecho no tenía nombre. No querían que una de sus hermanas, que un miembro de la familia terminara en prisión. Chicas, ya es tarde, todas tenemos escuela mañana. Lori había hablado con la verdad, cada chica en la habitación frunció el ceño, era duro pero entendían que ella tenía razón. Lo mejor era dejar dormir a su hermano y mañana, cuando las cosas se calmaran un poco, pensar en una forma de resolver todo esto. Las chicas salían de una en una con expresiones llenas de malestar. Lori salió y dio un último vistazo a su hermano. Se prometió a sí misma que lo mantendría cerca de ahora en adelante. No soportaba la idea de que aquel trágico suceso pasará de nuevo, era demasiado horrible para recordarlo. Lori miró a Lenny, su mano no se detuvo en la acción de tranquilizar a Alex. Alex mantenía la otra mano de Lenny muy cerca de él, era como la acción de un niño al abrazar la mano de su madre. No era para menos, él tenía miedo, no podía pensar con claridad, todavía podía sentir el dolor en su garganta, ese dolor le recordaba lo cerca que había estado de morir, le recordaba lo cerca que estuvo a punto de dejar de existir. A Lenny se le rompió el corazón, no quería dejarlo, era su lindo y pequeño hermanito, y ahora más que nunca él la necesitaba, necesitaba ser querido, necesitaba ser protegido. Yo dormiré con él. Esas palabras fueron dichas por Lola, tanto Lori como Lenny se quedaron sin habla. Lola no era precisamente una dulce niñita, sabían que ella era engreída, malcriada y presumida. Bueno, así había sido antes de que su hermano llegara de su largo viaje. Ahora era una dulce niña, alegre, atenta y muy amable, todo lo contrario de la Lola original que conocían. Lenny la miró no muy convencida. Las lágrimas de Lola fueron suficientes para convencerla. Ella misma había sufrido el terror en carne propia, algo tan monstruoso nadie debería ver.
Lola se había mantenido llorando en voz baja, había llorado hasta que se había quedado seca, no se había atrevido a pedir consuelo de sus otras hermanas. ¿Cómo podría? Había sido muy débil, había sido inútil, solo se había quedado ahí como una tonta tomando la mano de Alex. Tan débil, tan inútil que lo único que podía hacer era tomar su mano, mientras su hermana mayor luchaba para quitarle la vida. Se odiaba a sí misma por ser tan débil. Alex no parecía prestar atención a lo que ella hablaban, solo cuando la mano de Lenny le fue arrebata pareció quejarse. Se abrazó a sí mismo con la fuerza que no tenía. Temblaba de miedo, temblaba de frío, se sentía solo. Lenny asintió y decidió confiar en su hermana de 14 años, miró a Lori por un momento, la hermana más grande y más madura asintió haciéndole entender que estaba de acuerdo. Lori y Lenny abandonaron la habitación, la pequeña y diminuta habitación se había quedado en silencio. Durante casi un mes Alex se había mantenido celoso con la idea de dormir en la cama. El solo dormir en el suelo le parecía suficiente, le más que parecía suficiente. Él no quería abusar de la familia que le había dado un techo, un lugar en donde vivir aunque fuera temporal. Solo unos meses, solo unos pocos meses y él cumpliría la edad que tanto esperaba. Podría vivir sin tener que preocuparse por el dinero, ya no tendría que soportar a esta insoportable familia. Lincoln, ¿estás bien? Alex solo soltó un suave murmullo. Lincoln. Yo no soy Lincoln. Alex ya estaba cansado, ya no soportaba que le llamaran con ese nombre, primero era irritante, después molesto, pero ahora odiaba escuchar ese maldito nombre. Lincoln, por favor hablemos. Yo no soy Lincoln. Alex murmuró una vez más, un poco más fuerte, él quería hablar más fuerte. Quería dejar claro que él no era Lincoln. Lincoln. Yo no soy Lincoln. La voz de Alex fue tan fuerte que hizo temblar el pequeño cuarto, Lola tembló ligeramente, ahora sentía ganas de llorar nuevamente. No tenía fuerzas para resistir sus emociones y ya no le avergonzaba que le vieran llorar, no había forma de que le avergonzara después de lo que había pasado. Lo sé. Lola anunció mientras algunas lágrimas caían de sus ojos. Sé que no eres mi hermano, solo eres alguien que se parece a él. Alex la miró sin ánimos. Lola subió a la cama sin permiso, se acercó a él y hundió su rostro en su pequeño. Por favor. Murmuró con dolor. Sé que no eres él, sé que no eres Lincoln, aún así déjame fingir. Lola lloró mientras sus lágrimas manchaban la camisa de Alex, una camisa de color naranja, la camisa que había pertenecido a su hermano, Lincoln. Te lo suplico, no puedo soportar lo que pasó, así que solo déjame fingir, ya no quiero llorar, ya no quiero estar triste, es insoportable. Lola gritaba de dolor, gritaba como un alma en pena, como una persona cuya alma había sido rota, un alma que lloraba y que no podía conseguir la paz. Alex no se negó cuando ella se acercó a él, no tenía las fuerzas para negarse. Fingir que... ¿Qué es lo que ella quiere fingir? Claro que la experiencia que la pequeña Lola había pasado fue muy fuerte, el ver a una persona a punto de perder la vida y ver que la persona que le estaba quitando la vida era tu propia hermana, eso fue demasiado traumático. Pero eso no parecía ser lo que le había afectado. Dormiré contigo, te protegeré. Alex ya no quería sentirse como un cobarde, abrazó a su hermana con todas sus fuerzas, ese simple acto fue suficiente para relajarse. En verdad toda esta familia estaba mal de la cabeza, si fuera por Alex, él preferiría saltar a sus 16 años y así no tendrá ninguna preocupación, pero no podía hacer eso, tenía que ser fuerte, por él, por su abuelo. Si su abuelo se hubiera enterado de lo que pasó de seguro le hubiera dado una paliza. Capítulo 18. Miedo, tranquilidad, eso es lo único que Alex podía sentir, él no podía recordar cuándo fue la última vez que se había sentido tan tranquilo. Trató de recordarlo pero no pudo. Desde cuando su cama del orfanato le resultaba tan cómoda. La cama sobre la que descansaba en el orfanato era vieja y de seguro usada, al dormir en esa cama Alex solo deseaba estar en su cama propia. Alex recordaba su enorme cuarto, su antigua cama a pesar de ser vieja para él, era mucho más cómoda que la del orfanato. Era suave, mullida, y muy pero muy cómoda, esa cama era tan grande que no importaba cuánto estirara su cuerpo, le era imposible sentir el borde de la cama. Alex abrió los ojos, su vista miró al techo con la esperanza de encontrar ese viejo techo, feo y maltratado que le resultaba tan familiar. El techo que estaba sobre su cabeza era desconocido, era bonito y no tenía ninguna señal de desgaste. La perezosa vista de Alex se movió hacia su alrededor, miró en todas las direcciones. Todo le resultaba desconocido. No, nada a su alrededor era desconocido, lo único que era desconocido era él.
Él no pertenecía a esa habitación, no era la habitación del orfanato, tampoco era la habitación donde vivía en la mansión de su abuelo. ¿Dónde estaba? Comenzó a recordar, su abuelo ya no estaba en este mundo, él había pasado algún tiempo en ese orfanato y después recordó que había sido adoptado. Esta era su habitación, no lo era. Él sabía muy bien que esa habitación no era de él no pertenecía a ese lugar, esta no era su familia. ¿Por qué lo habían adoptado? Nunca, en ningún momento nadie, ninguna pareja quiso adoptarlo. Su cabello de un color blanco puro no le parecía atractivo a nadie. ¿Porque ellos sí quisieron adoptarlo? Alex respiró profundo y abrió sus ojos, dejó que la luz entrara en sus pupilas y así el cansancio comenzó a abandonarlo. Trató de levantarse pero algo se lo impedía, revisó la cama. Un chica dormía tranquilamente a su lado, su piel era blanca y rosada como un melocotón, su cabello rubio resplandecía con la luz del sol. Lola se veía realmente hermosa cuando dormía de una manera tan relajada, lo único que arruinaba su belleza es que unas líneas de agua estaban dibujadas desde sus ojos hasta llegar a la cama. Alex recordó lo que ocurrió anoche y no pudo evitar que su corazón diera un salto. Había estado cerca de morir. Ahora que lo pensaba bien, su hermana, Lola fue quien estuvo ahí cuando todo eso ocurrió. Alex no recordaba mucho, o más bien lo recordaba todo, es solo que no quería recordar nada. Por un momento vio y sintió que su conciencia se desvanecía, sintió que algo había agarrado su mano con fuerza. Lola, Lola despierta. Alex movió suavemente a su hermana para despertarla, ahora que lo recordaba este sería su primer día de escuela. Nadie lo culparía de olvidarlo después de su traumática experiencia, pero tampoco podía quedarse durmiendo todo el día y menos con su hermana a su lado. Alex la miró de pies a cabeza y no pudo evitar que su corazón diera un brinco. No se podía evitar, él ya no era un niño, y su hermana que tenía casi su misma edad era una verdadera belleza. Si las circunstancias fueran diferentes, y él no hubiera sido adoptado por esta familia y hubiera conocido a Lola de otra manera, entonces no lo dudaría. No dudaría en enamorarla y el enamorarme de ella. Ella era hermosa, era linda, tierna y amigable. Alex sacudió esos pensamientos, no tenía tiempo para pensar en esas cosas, su plan seguía en camino y después de lo que ocurrió lo que él tenía que hacer estaba más que claro. Él no podía vivir en esa casa para siempre, mejor dicho, cuando él cumpliera los 16 años, entonces tomaría lo que su abuelo le dejó y viviría sin preocupaciones. Él había sido adoptado por una buena familia, no lo podía negar, pero eso no podía tapar con un dedo que todos estaban mal de la cabeza. No es parte de su plan de vida vivir cerca de la persona que había tratado de matarlo. Lola parecía no querer despertar, su rostro se arrugó por la frustración ya que Alex liberó su brazo de ella. Lola parecía a punto de llorar, Alex se lamentó por esto, no le gustó que ese lindo rostro se desfigura por la tristeza. Despierta. Alex susurró y dio un suave beso en su frente, este simple acto fue suficiente para despertar a la bella durmiente de cabello dorado. Sus ojos se abrieron suavemente y miró a los ojos a su hermano de cabello blanco. Alex solo le dio una sonrisa y salió de la pequeña habitación. Él ya tenía su ropa en mano, así que antes de que su familia se levantara se cambió y se puso su mejor ropa. No estaba seguro si era mejor usar esa ropa o la otra ropa que su familia le había dado, esto era lo mejor. Él no era ese tal Lincoln. Él era Alex Inocencio. Respiró profundo y recordó, aparentemente su hermana le había atacado en una furia ciega que no tenía explicación, lo único que todavía podía escuchar era tú no eres él, claro que él no era ese tal Lincoln, desde que había llegado eso era más que claro para él. Él nunca tuvo la intención de fingir ser alguien más, sin embargo, su nuevo padre y sus hermanas insistían en llamarlo con ese nombre. Alex llegó a la puerta, detrás de esta estaba su habitación. Alex revisó su cuerpo y por muy difícil que parecía de creer no se sentía cansado ni adolorido, era muy extraño. Desde que había llegado él durmió en el suelo solo con unas pocas cobijas para acurrucarlo, esos simples trapos no fueron suficientes para protegerlo del duro y frío suelo. Ahora que no había dormido en el suelo e incluso dormir con su hermana dándole consuelo. Se sentía increíble. Tocó la puerta con suavidad, lo menos que quería era encontrarse con una incómoda situación. Al no recibir ninguna respuesta decidió entrar. La habitación estaba completamente vacía, no había ninguna persona. Su hermana, la hermosa niña de pelo dorado que había dejado tranquilamente sobre su cama ya no estaba. En las arrugadas sábanas solo había un pedazo de papel. Gracias. Solo una palabra estaba escrita. Alex concluyó que Lola había escrito esa frase. ¿Por qué?
Él no había hecho nada que mereciera un gracias o un agradecimiento, solo había dormido con ella, aunque si lo pensaba bien fue ella la que se ofreció. Alex no estaba en un estado mental sano en ese momento, así que no tuvo la oportunidad de quejarse o protestar. Déjame fingir. Lola le había dicho eso. ¿Fingir qué? Al parecer todos en esta familia fingen que Alex es ese tal Lincoln. Él no lo entendía, no tenía suficiente información para entenderlo, ni su padre ni su hermana querían darle nueva información. Alex se sentó sobre su cama, involuntariamente sus dedos se movieron hacia su cuello. Un escalofrío recorrió toda su espalda. Por un momento la visión de su hermana estrangulándolo vino a él. Era un recuerdo horrible, él no quería recordar eso, pero su tercamente insistía en recordármelo como si le dijera que no se atrevería a olvidarlo. Alex escuchó como las puertas en el pasillo comenzaban a abrirse. Sus hermanas ya estaban despiertas, se cambiarían, comerían e irían a la escuela. Él tenía que ir a la escuela con ellas, su hermana mayor conduciría el vehículo de la familia. Él no quería eso. ¿Cómo podía ver a alguna de ellas después de lo que pasó? Claro que él no tenía la culpa, pero eso no evitaba que el remordimiento le comiera el alma. Él era un invasor después de todo. Tú no eres él. Él es el que debía de estar en esa habitación. Él es quien debiera de ir a la escuela. Él es quien debiera de haber dormido con su hermana. Él no era él, Alex no era ese chico llamado Lincoln. La puerta se abrió, Alex temió por un momento que pudiera ser su hermana, la misma que había tratado de matarlo anoche, la misma que lo había estrangulado y la misma que lo había acusado de no ser esa persona. Hermano, ¿cómo estás? La voz de su hermana Lori resonó en toda la habitación, fue una voz firme y fuerte, pero al mismo tiempo estaba cargado de ternura y preocupación. Lori miró incrédula al bulto que estaba sobre la cama. ¿Estás listo? Lori habló con cariño, el bulto sobre la cama negó con todas sus fuerzas. No se podía ver bien, pues las sábanas actuaban como un escudo que protejan al temeroso Alex. No quiero ir, ella estará allí. Lori sabía de lo que él estaba hablando, y no podía culparlo. Le tenía miedo a la persona que estuvo a punto de quitarle la vida, su hermana Luna. Capítulo 19. Escuela. Mientras el enorme vehículo se movía por las calles, no había ninguna persona que estuviera de humor para hablar. Nadie podría decir una palabra después de lo que habían presenciado. Una de las chicas de la familia, la tercera hermana llamada Luna, había intentado quitarle la vida a Alex. Esa era la dura realidad, no había manera de adornar la realidad o fingir lo que había pasado. De alguna manera se las arreglaron para que su hermana Luna fuera sola a la escuela, por supuesto que ella no se negó. Además de eso, ella no estaba de humor para ver a sus hermanas con todos los moretones que adornaban su rostro. Había intentado matar a Impostor, pero no se arrepentía. ¿Cómo se atrevía a tratar de fingir que era su hermano? La tensión era palpable, Lola se había sentado al lado de Alex, claro que él no se negó. Aunque no quisiera admitirlo, su cuello todavía le dolía. También temía estar cerca de su hermana Luna y que ésta intente atacarlo de nuevo. Nadie podía decir nada, y este problema, esta desgracia, no había manera de que pasara rápido. Las heridas profundas tardarían mucho en sanar, y aún así las heridas dejarían marcas imposibles de borrar. Chicas, espero que se comporten, no creo que haga falta decir por qué. Lori habló a todos sus hermanos, Alex no se tomó la molestia de escucharla, no había necesidad de que le dijeran que se comportara. Él siempre se comportaba, Lola se mantenía a su lado, de alguna manera ella se había quedado dormida. Alex decidió no molestarla, así como él, ella había pasado por una experiencia muy traumática y era mejor dejarla tranquila, aunque eso significa sentirse incómodo al ser abrazado por ella muy tiernamente. El vehículo se detuvo y una a una las chicas comenzaron a bajar. Lola se enojó un poco cuando tuvo que separarse de su hermano, pero no había nada que se pudiera hacer. Lori tomó a Alex de la mano y con mucha prisa lo llevó dentro. Alex no conocía el lugar. Sí conocía el significado de la palabra escuela, a pesar de eso él nunca había tenido la oportunidad de asistir. Más bien, él nunca tuvo la necesidad, ya que la educación que le daba su abuelo en casa era más que suficiente. Finalmente se detuvieron enfrente de una puerta. Todo estará bien. Sí, hermana Lori dijo esas palabras como si supiera por lo que Alex estaba pasando. Él no conocía lo que era la escuela, así que no era extraño que se sintiera un poco incómodo al estar en un lugar extraño lleno de desconocidos. Lori abrazó una última vez a su hermano, sintió un gran pesar en su corazón. Le había fallado, justo como lo había hecho antes le había fallado.
Ella se había prometido que daría todo de sí para cuidarlo, pero le falló, estuvo a punto de perderlo de nuevo, fue por pura suerte su hermana no le había quitado la vida. Besó con ternura a su hermano. Alex protestó, era muy vergonzoso. Lori no le prestó atención y solo se marchó dándole una última sonrisa. Así que esto es tener una hermana mayor. Alex murmuró esas palabras para sí mismo, él nunca había tenido una familia, además de su abuelo él no tenía a nadie más, nunca antes alguien se había preocupado por él. Nunca había tenido una hermana o hermano mayor, así es como se debía sentir. Tranquilidad, serenidad y alegría siempre que estaba con alguna de ellas él sentía estas cosas. No con todas, después de lo que su hermana Luna le había hecho no había manera de que él sintiera esas cosas por ella, miedo, terror y desconfianza él solo podría sentir esas cosas por ella de ahora en adelante. Alex tocó la puerta, era como ver a un niño pequeño que llegaba a una escuela nueva. Lugar desconocido, lleno de extraños. Después de esperar un poco la puerta se abrió, una mujer mayor que al parecer parecía ser la profesora lo vio por un momento de manera confundida. Después de pensar un poco recordó que recibiría a un nuevo estudiante, claro que la única descripción que le habían dado ese dicho estudiante era que tenía un color de cabello muy particular. Ella no lo había entendido de inmediato, pero al ver que el chico enfrente de ella tenía un cabello tan blanco como la blanca porcelana fue claro para ella. Este es el nuevo estudiante que estaba esperando. Pasa, te estábamos esperando. La voz de la mujer fue cariñosa, Alex no dijo nada y justo cuando la dama se hizo a un lado para que él pasara, él lo hizo sin protestar. Las incesantes voces que se escuchaban desde el otro lado de la puerta se detuvieron abruptamente. Todo esto fue causado por el chico que había entrado junto a la profesora. Nadie le conocía pero todos estaban de acuerdo a que era tan inusual y tan extraño que muchos no pudieron quitarle la mirada. A primera vista el chico no parecía ser nada del otro mundo, su piel blanca y las pecas en su rostro eran algo muy común. Lo que era más extraño en este chico era el color de su cabello. Sus rizos no eran rubios, castaños o negros como era usual en todas las personas. El color de su cabello era tan blanco y pálido como la porcelana más fina y más cara. Alex no tuvo el valor para levantar la mirada, ¿a dónde se había ido todo su valor y coraje? Toda su valentía se había ido cuando tuvo una experiencia muy traumática, una experiencia que lo había llevado al borde de la muerte. Su corazón comenzó a latir con rapidez, comenzó a sentir su respiración agitada, le costaba respirar. Sentía que podría desmayarme en cualquier momento. Por un momento, solo por un momento miró por el rabillo de su ojo a una chica. Esta le miraba, era una cara familiar. Esta chica sonreía como diciéndole que todo estaba bien, que no tuviera miedo, era una sonrisa llena de valor que le daba ánimos, para que no se dejara llevar por sus temores. Era la sonrisa de su hermana Lola. Eso fue suficiente para él, una simple sonrisa de ella fue suficiente para llenarlo de valor. Levantó su rostro y miró a los chicos y chicas que se convertirían en sus compañeros, lo que él esperaba eran miradas repulsivas y llenas de odio, las mismas miradas que había recibido de las muchas parejas que le habían entrevistado antes de conocer a su actual familia. No pasó lo que esperaba, muchos de sus compañeros le saludaban con una sonrisa, sonrisas verdaderas y llenas de asombro. Por un momento él se alegró pero lo siguiente que escuchó lo llenó de decepción. Lincoln, por fin volviste después de tanto tiempo. Ahí estaba de nuevo ese nombre, ya era demasiado, él ya estaba odiando ese nombre con todas sus fuerzas. Al parecer las personas que le sonreían eran antiguos amigos de ese chico llamado Lincoln. Alex se sintió mal pero sus compañeros no parecieron notarlo. Caminó entre ellos y por suerte para él había un asiento al lado de su hermana Lola. No era el momento para ponerme triste, estos chicos pensaban que él era Lincoln pero claramente no era así. Él no sabía quién era ese chico, solo conocía un poco su apariencia ya que había visto un poco las fotos en las paredes. Entendía que se parecía a él pero solo eso, él no conocía sus gustos, disgustos, deseos o sueños. Él no conocía los lugares que frecuentaba y tampoco conocía a sus amigos. Alex dejó escapar un pesado suspiro, se regañó a sí mismo por ser tan cobarde. ¿Cómo podía tener miedo? Su abuelo no había criado a un cobarde. Lo que le había hecho Luna no había sido nada, él ya había tenido una experiencia muy cercana a la muerte, aunque no lo recordaba muy bien, simplemente había pasado tanto tiempo que no lo recordaba. Si su abuelo estuviera vivo para verlo tan temeroso y acobardado de seguro le daría una gran reprimenda. No era el momento para pensar en ese chico que no conocía, si llegaba a saber más de él tampoco importaba. Él no era Lincoln, él era Alex Inocencio.
No era el momento para tener miedo, era el momento para crecer y madurar. Luna había tratado de asesinarlo, eso no podía esconderse o cubrirse de alguna manera, si se acobardaba entonces su hermana encontraría una nueva oportunidad para terminar con el trabajo y no tenía garantía de que su familia estaría ahí para defenderlo. Él solo podía confiar en una persona, esa persona era él mismo. No importaba si él llegaba a averiguar la razón de por qué fue adoptado, su plan no había cambiado. Se defendería con el dinero que le quedaba, viviría con la familia que le había dado un techo por un tiempo, y después se iría. No había forma de que él quisiera estar en esa casa para siempre y menos con la persona que trató de matarlo. La profesora comenzó a dictar su clase, aparentemente el tema se trataba sobre los sismos y las placas tectónicas. Alex se fastidió por un momento, él ya conocía ese tema, su abuelo se había esforzado mucho en enseñárselo. Él ya no estaba con él, había descuidado sus estudios y eso tenía que cambiar, la escuela no le sería suficiente. Capítulo 20. La chica engreída. La primera hora de clases había terminado y todos los estudiantes se reunieron en el comedor para comer. Todos se conocían, todos eran amigos, el único que no encajaba en ese lugar era Alex. Alex no tenía apetito y mucho menos tenía humor para estar en ese lugar, de alguna manera no le agradaba la escuela. Claro que no le molestaría tanto si tan solo algunas personas no le confundieran en ese tal Lincoln al que se parecía tanto. Hola amigo, ¿puedo sentarme? El que había hablado era el chico de piel oscura que había conocido antes, el mejor amigo de Lincoln, Clyde. Alex no dijo nada, no tenía ganas de hablar, un simple movimiento de cabeza fue un mensaje que le envió a Clyde para decirle que no le molestaba y que estaba bien. ¿Sabes? Me alegra que volvieras a la escuela, este lugar no es lo mismo sin ti. La voz de Clyde fue tan amigable como un amigo dándole la bienvenida. Alex solo escuchó en silencio mientras pensaba, no parecía buena idea pasar mucho tiempo con este chico. Clyde no era realmente un chico muy popular y mucho menos valiente, después de todo se había acobardado solo por una chica engreída. Alex trató de recordar el nombre de esa chica, a la cual él había llamado cucaracha o serpiente. Si no lo recordaba entonces no era importante, fuera de sus planes y de su tranquilidad el destino tenía algo diferente para poner en su camino. Alex miró por un momento confundido a la chica que se había parado enfrente de él. Su expresión no era nada amigable, tan solo esos ojos llenos de desagrado le gritaban que él no era bienvenido. Simplemente volteó su mirada a una dirección diferente. No me ignores, tonto. La chica comentó enojada, Alex tenían enfrente de él a la misma chica que había llamado cucaracha, pero todavía no podía recordar su nombre. Disculpa, ¿te conozco? Alex dijo esas palabras como si no fueran nada para él, y así mismo lo era. Esta chica no era nada para él, solo una engreída, solo una chica mala, solo un animal rastrero. Escúchame tonto, no creas que he olvidado el modo en cómo me llamaste. La chica que parecía muy ofendida y enojada agarró a Alex de la camisa. Esto se estaba convirtiendo en un verdadero problema. Clyde, ¿cuál es el nombre de esta chica? Alex le hizo esa pregunta al chico de piel oscura que estaba a su lado, Clyde. Este le miró como si no hubiera entendido la pregunta, después respondió. Cristina. Alex se sintió satisfecho por su respuesta, aunque no tenía la intención de llamarla por su nombre, simplemente quería saber si esta era la misma chica que había conocido antes. Cristina, que no parecía muy contenta, le habló. ¿Olvidaste mi nombre? ¿Cómo te atreves a olvidar tu nombre? Cristina comenzó a reclamar sin importarle que sus otros compañeros estuvieran observando. Realmente parecía la escena de una chica reclamándole a su novio. Alex contuvo una pequeña risa ante ese pensamiento. Lo siento, pero, ¿podrías soltarme? Cristina no estaba contenta, no, más bien estaba furiosa, no se había olvidado de este chico en ningún momento, y ahora que llegaba el momento en que podía confrontarlo entonces se da cuenta que él se olvidó de ella como si no fuera nada. Cristina quería decirle muchas cosas pero no parecía ser el momento o el lugar, así que solo lo dejó tranquilo por el momento y se marchó. ¡Qué alivio! Por fin se fue. Clyde suspiró aliviado, él sabía que no era buena idea hacer enojar a Cristina, pero agradeció que no pasara nada. Alex comenzó a sentir hambre, era algo inevitable el ver a todas esas personas comiendo pero no tenía importancia. Solo tenía que esperar llegar a casa, tomaría algo de dinero y podría comer algo. La hora de descanso estaba por terminar, por un momento Alex deseó poder encontrarse con su hermana Lola. Ella era linda y amable, esas eran razones suficientes para pasar tiempo con ella. Me preguntó, ¿dónde estará Lola? El chico a su lado lo miró incrédulo ante lo que dijo. ¿Por qué quieres saber dónde está ella?
Bueno, es que ella es linda, amable y tierna, quiero pasar más tiempo con ella, me agrada. Él no podía decir que le desagradaba, como podía después de lo que habían pasado juntos. En algún momento cuando Lola se había sentido mejor, le había relatado durante el camino a la escuela su versión de la historia. Claro que Lola no era buena contando historias y una experiencia traumática no era algo que ella quisiera relatar o recordar, pero por su querido hermano ella hizo su mejor esfuerzo para contarle su versión de lo que había sucedido. Después de todo, al ser atacado y siendo estrangulado, su conciencia le abandonó con rapidez. Rápidamente él veía todo oscuro. Lola había visto todo desde un ángulo muy diferente, un ángulo terrorífico y oscuro. Alex se sintió mal por hacerle recordar algo tan espantoso, pero era algo necesario para que lograra superar sus propios medios. Lola le relató cómo trató de ayudarlo. Ella había tratado con todas sus fuerzas, con las pocas fuerzas de su pequeño y delicado cuerpo, de ayudarle para que su hermana mayor no le hiciera daño. Ella no pudo hacer nada, no tenía la fuerza, de alguna manera ella se había maquillado un gran moretón que su hermana le había dejado, pero eso no había sido lo peor. Lola le relató cómo lloraba, no, ella gritaba de dolor mientras lo único que podía hacer era tomar la mano de Alex con todas sus fuerzas, mientras su hermana mayor trataba por todos los medios posibles de matarlo. Tal vez, fue gracias a sus gritos que toda la familia pudo escuchar el alboroto y le salvaron antes de que fuera demasiado tarde. Alex no estaba seguro si este era el caso, pero tenía que admitir que su hermana Lola había sido muy valiente. Ella era débil, no podía negarlo, pero aún así se necesitó de mucho valor para tomarlo de la mano mientras su vida se apagaba poco a poco. No podía negarlo, Lola le agradaba y le debía una. Además de ayudarle con todas sus fuerzas, ella había dormido con él en la misma cama, eso no era nada apropiado. Él era un hombre joven y ella prácticamente era una mujer, aún así eso le ayudó. Él no podía recordar la última vez que había dormido tan bien. Su amigo Clyde le vio confundido. Él conocía a la chica llamada Lola y estaba seguro que ella era muchas cosas, pero linda y amable no eran algunas de ellas. No estaba seguro si estaban hablando de la misma persona. ¿Estamos hablando de la misma Lola, tu hermana? Sí, ella misma. ¿Está todo bien? Quiero decir, no entiendo cómo puedes hablar sobre todo eso de tu hermana Lola, los dos sabemos que ella no es exactamente una linda princesa. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que quiero decir? Tú lo sabes mejor que nadie, después de todo es tu hermana, viven bajo el mismo techo. Alex no entendía lo que quería decir. Desde que había llegado a esa casa Lola fue amable, gentil y dulce. Hola hermano. Una dulce y gentil jovencita dijo esas palabras casi como un hechizo mágico, un hechizo que hizo que una sonrisa se dibujara en los labios de Alex. Antonio miró la escena que está frente a sus ojos, frotó sus ojos negándose a creer lo que estaba mirando. ¿Quién es esta niña? Esta niña no parecía la misma chica que él conocía. En algún momento Lola había llegado, ella abrazó a su hermano Alex con ternura como si fuera lo más normal del mundo. Hola, Lola. Alex saludó de una forma casi mecánica, su hermana era muy linda y el que estuviera abrazándolo frente a tantas personas era algo que le avergonzaba. Te veías muy nervioso, ¿está todo bien? Lola le preguntó, fue una simple pregunta que demostraba su más sincera preocupación. Él estaba bien, más bien lo que no estaba bien era Lola. ¿Cómo podía hablar tan tranquilamente? Era como si lo de anoche no hubiera pasado. La campana anunció el fin del descanso. Alex se lamentó que tuviera que volver a esa aburrida clase, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Clyde se fue primero, Alex estaba por ir tras de él, pero su hermana se lo impidió. Últimamente ella no respetaba su espacio personal, aunque no estaba seguro si quería separarse de ella. Era muy tierna, él nunca había tenido una hermana tan linda y cariñosa con él, así que de cierto modo le gustaba. Lola atrapó todo un brazo completo de Alex. Alex tuvo que caminar con su hermana atrapando todo su brazo derecho. Él pidió que ella se detuviera, con un movimiento de cabeza ella le indicó que no lo haría. Esto sería vergonzoso, él ya no era un niño, si no tenía cuidado se moriría de vergüenza, no es como si le importara lo que los demás pensaran de él, después de todo él no los conocía. No eran sus enemigos pero tampoco eran sus amigos, además no tendría que ir a la escuela para siempre, solo por un tiempo. Continuará.